Bienvenidos a Alemania con acento, el programa de DW Deutsche Welle que entrevista a latinoamericanos que viven en Europa y que se destacan por lo que hacen. Ellos encontraron su lugar aquí en Alemania, han luchado, han aprendido otro idioma, han sabido entender otra cultura para poder seguir adelante en este país, o pasan por este país, se quedan un tiempo por lo exitosos que son. Y esta es la historia de mi invitada. Hoy con nosotros una guatemalteca, artista audiovisual, especializada en performance art. ¿Qué tal? Bienvenida, Regina José Galindo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Gracias a vos. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Se puede traducir al español performing arts o especialista en performance art? Bueno, no, el término no está traducido, pero sí puedo explicarte brevemente qué significa el performance art. Es una rama de las artes visuales y en el performance lo que tú haces es utilizar tu cuerpo como medio principal. Es decir, tú no pintas, no trabajas con el lienzo, no esculpes, no trabajas con la piedra, sino básicamente lo que haces es solucionar todos tus proyectos y tus ideas visuales a través del cuerpo. Así que este es tu medio, esta es tu piedra, este es tu lienzo. Y él es lo que tienes para poder proyectar tus ideas. Regina, sos exitosísima en lo que haces. La cantidad de premios internacionales que has ganado, la lista es muy, pero muy larga. Estás pasando por una etapa de tu vida aquí en Alemania, que es una etapa concreta, no es que te quedaste a vivir ni que vivís hace mucho tiempo, estás por un determinado tiempo, durante 3 meses aquí en Alemania. De toda la cantidad de premios que has ganado, ¿cuál fue el que quizás te ha marcado como artista? Bueno, creo que el que más me marcó fue el León de Oro en Venecia. Me abrió X cantidad de puertas y hasta la fecha sigue siendo un premio que funciona de una u otra forma como un apellido. Es muy difícil quitarse esta etiqueta de encima, ¿no? Ya han pasado los años, pero se me sigue presentando generalmente como el artista guatemalteco León de Oro de Venecia 2005. Impresionante. ¿Qué fue lo que presentaste? ¿Qué performance has presentado en aquella época? ¿Te acordás? Sí. Pues te dieron el premio de artista joven. Los años han pasado, pero bueno, sí, para saber. Me dieron el premio, a mi parecer, aunque nunca fueron muy claros, fue básicamente por mi obra, no por ninguna pieza en específico. En ese momento presento ¿Quién puede borrar las huellas?, que era una pieza muy política que hice en Guatemala en el 2003, que hago en el momento que Ríos Montt quiere volver a ser candidato presidencial, y fue el momento en que yo consigo sangre humana y hago un recorrido por la ciudad de Guatemala, hago una pintura en el asfalto. Y entonces el recorrido era de la Corte de Constitucionalidad al Palacio Nacional, que era el camino que él quería recorrer de nuevo para volver a ser presidente. Presento también el documento de himenoplastía, que fue una pieza que hago en Guatemala muy dura, en la cual yo me someto a una operación en la que se me reconstruye quirúrgicamente el himen, y obviamente en esa pieza yo estoy hablando de esta situación que en Guatemala esa operación era muy común en Guatemala, con varias finalidades, ¿no? Una era la forma cínica de una mujer para poder acceder al matrimonio y venderse a su futuro esposo como virgen, y la otra, que es mucho más perversa, que es una operación que se le practica a niñas o jóvenes que están en el negocio de la trata de niñas. Se les vende como niñas vírgenes, luego se les opera para cerrarles el introito y se les vuelve a vender nuevamente. Y presento un tercer performance en el espacio que se llamó 279 golpes, y básicamente lo que yo hacía lo hago el 9 de junio en Venecia, y yo había tenido contactos para que me llevaran el conteo exacto de las mujeres asesinadas en el país ese año. Del 1 de enero al día en que hago el performance habían sido 279 mujeres asesinadas, así que el performance era muy sencillo. Yo estoy dentro de un cubículo, el público no puede verme. Yo estoy con un cinturón de cuero de hombre y me doy un golpe por cada mujer asesinada, y el sonido es amplificado en el exterior. Estas son imágenes que vamos a ver dentro de unos momentos, porque queremos también dar ejemplos del tipo de performance que vos hacés, que son performance, como ya, si la gente te está escuchando tan detenidamente como te estoy escuchando yo, realmente son performance fuertísimas. Me estás hablando de casos políticos como Montt, me estás hablando de problemas de la sexualidad y me estás hablando de problemas de violencia que hay en tu país. Antes de seguir hablando con vos, voy a respirar profundo. Me has hecho un ensayo muy, pero muy fuerte de temas realmente de muchísima violencia. Antes que nada, vamos a seguir hablando de esto, pero presentarle a nuestros televidentes quién sos y qué haces acá por este determinado tiempo que estás aquí en Alemania. Muy bienvenida, Regina José Galindo, guatemalteca. Estoy muy contenta de tenerte acá porque sé que va a ser un programa muy, pero muy fructífero. Adelante, por favor. Regina José Galindo recoge a su hija Isla en una escuela de Berlín-Kreuzberg.
Berlín es muy diferente a Guatemala. Hace frío, pero no se percibe tanto miedo. Además de madre, Regina es artista performativa y en su trabajo intenta englobar la dura realidad de su país. Visitaremos su taller, en donde nos hablará de una de sus obras más recientes basada en el juicio por genocidio al general Efraín Ríos Montt. Y básicamente lo que yo hago es hacer esculturas muy grandes, muy pesadas, con frases que obtengo del juicio contra Ríos Montt. Entonces, frases que tuvieran cierta importancia, ¿no? que dijeran mucho de manera muy con esta síntesis, ¿no? Entonces vamos a seleccionar, dijo el coronel. Te habla obviamente de la estrategia, ¿no? Mientras hay selección, hubo genocidio. Y estas dos frases pues tienen que ver más con la tragedia que tuvieron que vivir las mujeres indígenas. Estos son testimonios de las mujeres indígenas ixchiles que obviamente fueron violadas. A todas nos violaron en el salón parroquial. Y esta que encierra toda la vergüenza que sintieron todas, es los soldados me quitaron la vergüenza. Al final hago una escultura mucho más grande que medía 4 por 5 metros, que fue algo que, ¿verdad? Una frase que es como esperanzadora, pero trágica a la vez, que una mujer contaba la tragedia, ¿no? Su testimonio durísimo, o sea, no lo voy a narrar ahora, pero o sea, cosas verdaderamente tristes, y al final ella dice, pero estoy viva. Y le daba gracias a Dios y decía, estoy viva. Y esas dos palabras pues encerraban básicamente la esencia de lo que significa estar aquí, no es... Y supongo que ese espíritu estoico es lo que mantiene vivos y en resistencia a todas las comunidades indígenas en Guatemala, porque la situación no ha cambiado. Regina recoge momentos de la dura realidad de su país para sus obras, un proceso que exige compromiso y lucidez. Como madre es un modelo, pero sabe también tomar inspiración de las obras de su hija. Lindo los dibujos, ¿no? Porque es una niña que se expresa, formalmente a mí me parecen maravillosos, siempre está sonriente, en situaciones como de aventura y siempre se dibuja junto a mí. Como artista y como mujer, Regina es polifacética. Pero es ante todo su rol de madre el que le da la fuerza necesaria para seguir en su camino profesional. El arte es exigente y no es sencillo destacar, particularmente en un país como Guatemala. Aunque ser madre tampoco es nada sencillo, pero Regina sabe que es importante vivir la vida más allá de la profesión y no le teme en absoluto a volver a sentirse niña. Aquí la vemos a mi invitada en Alemania con acento, Regina José Galindo, guatemalteca. Vimos un poco, unos pequeños ejemplos del tipo de performance que vos hacés, donde ha ganado muchísimos premios internacionales y estás acá ahora con una beca aquí en Alemania. Un país que no es fácil, un país que te dio, ¿cuáles son las primeras percepciones de, no hace mucho que estás acá, pero me imagino un artista con un alma quizás tan abierta, ¿cuál es tu primera percepción de este país? Bueno, imagínate, para una guatemalteca, el decirle que un país no es fácil, creo que pierde sentido, que pierde valor. Guatemala no es un país fácil. Fuera de Guatemala, creo que cualquier territorio te va a recibir siempre con las puertas abiertas y de hecho sentís que el día a día es muy distinto a lo que es Guatemala. Con el simple hecho de poder caminar sin la paranoia de estar volteando a ver a todas partes o sin estar con el miedo de que tenés que estar bajo 1000 cerrojos y todas las puertas cerradas, son diferentes formas de vivir la vida. Por supuesto que Berlín no será un país fácil, pero para mí tiene algo que no tiene mi país. ¿Qué es? Y que es la conciencia de respetar y conocer su pasado y su historia. Y, por ejemplo, siempre me pregunto si eso los ha hecho ser un pueblo con una ética tan precisa. Lo contrario de los guatemaltecos. O sea, ambos países tuvimos un genocidio, pero la ética que manejan los alemanes es incomparable con la de los guatemaltecos. En Guatemala hay una corrupción humana tan grande. Bueno, ellos han hecho una gran tarea en cuanto al pasado también. Entonces, es un trabajo de más de 40, 50 años de trabajar el pasado. Guatemala recién lo está comenzando a hacer. Ustedes firmaron una paz. Pero recuérdate que la historia de Guatemala es muy distinta porque la paz que nosotros firmamos simplemente fue una paz hechiza porque la oligarquía lo necesitaba de esa forma para que pudiéramos tener nuevos acuerdos económicos con Estados Unidos. Así que lo que nosotros
no ha sido jamás una revisión de nuestro pasado, nunca hemos tenido una aceptación de nuestro pasado. El año pasado que tuvimos el juicio fue el golpe al más general duro Montt que ha tenido el país, porque pues en realidad el país no está preparado para cerrar esa cicatriz. O sea, la desinformación que ha habido ha puesto tantas ideas erróneas en la mentalidad de la gente que no hemos cerrado cicatrices, y lo veo como un capítulo que está muy distante, algo que van a pasar muchos años para que podamos acceder a conocer nuestro pasado y a respetarnos como individuos. Regina, hay muchísimo por hablar acá. Vamos a seguir hablando de la situación en Guatemala y cómo trabaja Guatemala el pasado, a pesar de que, bueno, fue una paz que decís que, bueno, se firmó en 1996, después de 30 años de guerra civil, después de 30 años después de un genocidio no reconocido, un genocidio que no estaba, que no se gritaba a cuatro voces. Yo creo que recién muchísima gente internacionalmente en muchas partes del mundo entendió lo que había pasado en Guatemala con el juicio al general Ríos Montt, por ejemplo. Hablando de comunidad internacional, por ejemplo, ese fue otro golpe duro para Guatemala. Por supuesto que la comunidad internacional estaba muy interesada en el juicio de Ríos Montt. El día que se da el último día que se... El día del veredicto. Que se da el veredicto... Estamos hablando del año pasado, fue el ¿no? 10 de mayo, el día que se da el veredicto, la sala de tribunales estaba repleta de la comunidad internacional. Al día siguiente la noticia de que ganamos el juicio y que fue condenado a 80 años por genocidio salió en todos los periódicos del mundo entero. Del mundo, pero lo trágico vino después. La comunidad internacional simplemente quería sacar y ganar sus portadas y no le interesaba en lo más mínimo lo que ocurriera en el país. Pocos meses después, nuevamente fuimos atropellados porque después de la intervención del CACIF en Guatemala y de todos los intereses que... Bueno, es otra historia, pero se anula el juicio y luego nadie dijo nada, nadie dijo ni pío. O sea, cuando yo he viajado y cuando tengo oportunidades de conversar con alguien, siempre me dicen, ay, felicitaciones porque ganaron el juicio. En realidad la historia no es esta. Bueno, la comunidad internacional no se dedicó ni se comprometió jamás a contar la verdad. Sacó su primera portada al día siguiente y luego no dieron a conocer la historia real, que nos anularon el juicio y que estamos peor que antes. ¿Están peor que antes? Estamos peor que antes. De hecho, en este momento están quitando a la fiscal del país. ¿Por qué? Porque de esa forma van a evitar que el juicio tenga que empezar nuevamente en el 2014. ¿Sentís que vos haces, por ejemplo, un trabajo político escuchándote a vos? Y vamos a ver primero que nada el trabajo de tus performances, como para que los televidentes tengan una idea de cuán político es también tu trabajo, ¿no? Porque vos hablas mucho de lo que es... voy a leer algo que se escribió sobre vos. Tu trabajo explora, o su trabajo explora las injusticias sociales relacionadas con discriminaciones raciales de género y otros abusos implicados en las desiguales relaciones de poder que funcionan en nuestra sociedad actual. Tengan en cuenta lo que dije, veamos estas imágenes y después seguimos hablando con Regina Galindo, que es mi invitada guatemalteca aquí en Alemania con acento. Y esto es lo que ella hace, bastante fuerte.
Veíamos a nuestra invitada Regina Galindo haciendo un performance. Regina y guatemalteca, lo que estábamos viendo, ¿vos te estabas cortando en serio ahí o es performance, es arte? Bueno, el performance tiene la característica de que no es teatro, ¿verdad? Eso es una de las grandes singularidades que lo diferencia por completo del teatro. Es lo que tú estás viendo, en verdad sucede. ¿Qué es lo que estabas mostrando ahí, por ejemplo? Bueno, la obra Perra la hago en el 2005. Como ustedes saben, Guatemala es un país con un altísimo índice de violencia de género. Es un país, no digamos machista, es un país misógino. Generalmente es muy violento contra las mujeres. En el 2005 sucedió que aparecieron muchos cuerpos mutilados, torturados y violados de mujeres, pero con la peculiaridad de que los cuerpos previamente les habían escrito con un cuchillo: malditas perras, muerte a todas las perras, a la basura todas las perras. Fue un caso específico, fueron varios cuerpos que parecía que habían sido atacados por el mismo grupo. ¿Estamos hablando ahora de violencia política o de...? Por supuesto que no. En Guatemala lo que existe actualmente no es una violencia política, es una violencia desordenada. Tienes que entender que tuvimos 36 años de guerra que no finalizaron felizmente con los acuerdos de paz, que es como lo que se ha hecho creer, sino que finalizaron con unos acuerdos de paz ficticios bajo los intereses de alguien más, y la sociedad está completamente descompuesta. O sea, fueron 36 años de terror, represión. Todas las armas de la guerra se quedaron en el país. El ejército gran parte del ejército se quedó desempleado, y luego de eso empezaron a formar partes de policías privatizadas o empezaron a formar partes de los Zetas. Muchos caiviles forman parte ahora de las filas de los Zetas. Se dice que fueron los de los Zetas, las maras, o sea, los Zetas son las famosas bandas de narcotraficantes mexicanas. Y se dice, ¿verdad? Es una frase común, que fueron los caiviles guatemaltecos quienes pusieron el sello sangriento de las decapitaciones, por ejemplo, en las torturas que practican comúnmente los Zetas. O sea que más o menos ahí tú puedes entender el caldo de cultivo perfecto de perversidad que existe en mi país después de todos esos años de guerra. Luego, además de la guerra, fenómenos como la migración, que en años de la guerra luego Estados Unidos empieza a deportar un montón de gente, surge el fenómeno de las maras, y luego surge el fenómeno de la nueva guerra de narcotráfico. Estados Unidos inyecta un montón de dinero con el Plan Mérida a Colombia y a México, así que todos estos grandes grupos de narcotraficantes se mueven a Guatemala, donde laboran y se organizan libremente. Así que ahora en el país tenemos muchas fuentes de violencia. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque nosotros al principio del reportaje veíamos a tu hija cuando la ibas a buscar a la escuela. Vos ahora estás en Alemania. ¿Cómo podés educar a tu hija en un ambiente así que me estás contando? ¿Cómo podés ser madre? Imagínate, somos millones y millones de madres guatemaltecas que tenemos que vivir en esas condiciones, y al final un poco lo que decía al principio, ¿será que las guatemaltecas tenemos un espíritu estoico y que no perdemos la utopía jamás? O sea, tengo que tener esperanza y tengo que ser positiva, porque si no, no la hubiera parido. O sea, no vivo ya en la ciudad, ¿me entiendes? Porque me sucedieron ciertas cuestiones, no a mí como persona, le contaba esto a otras personas, no existe violencia política en el país. A mí, por ejemplo, me han pasado cosas como cualquier guatemalteco normal, que te asalte, que te extorsionen, que te baleen la casa. Son cosas normales. Esas situaciones tan violentas me hacen dejar la ciudad e irme a vivir a un pueblo, pero sigo viviendo en mi país. Y ahora volviendo a tu trabajo, por ejemplo, ¿no? Esta agresividad que nosotros vemos, ¿es una agresividad orquestada a través del arte o existe realmente en vos esa furia, esa ira interna que nosotros vimos en estos performances? Yo transmuto todas las cuestiones negativas que veo en mi contexto para trabajarlas en mi trabajo, en mi obra. Pero tampoco me gusta hacer sentir de que yo estoy contando las miserias de mi país y que solamente en mi país hay violencia. Por ejemplo, la primera obra que tú ves, que estoy enterrada en una fosa, sí, esa obra la hago en Ljubljana, en Eslovenia, hace pocos meses, y básicamente mi interés desde hace un tiempo, varios años para acá, es poder hacer conexiones relevantes y poder demostrar que el mundo es una porquería. O sea, mi país estará muy mal, ¿me entiendes? Sí hay un montón de caos, pero no me vengan a decir de que el tercer mundo está en caos y que el resto del mundo está bien. O sea, mi interés cuando trabajo en otros países fuera de mi contexto es focalizar, encontrar un punto en común en donde pueda hablar de violencia, pero hacerles entender de que la violencia es de ambos lados. Cuando hago este trabajo en Ljubljana, que se llama Solo Común, básicamente es eso. Cuando me invitan de Ljubljana, empiezo a hacer una investigación y me topo con que Ljubljana se ha descubierto unas fosas
repletas de cuerpos de nazis. Así que bueno, empiezo a trabajar sobre ese tema y básicamente lo que yo quiero demostrar con esta pieza es que todos estamos construidos, o la mayoría de países estamos construidos sobre la base de la muerte y la mentira. No me vengan a decir de que solo tercer mundo o que Guatemala está en esta crisis, porque o sea, la crisis no me corresponde ni me pertenece solo a mí. Yo sé que estás bastante poco tiempo aquí en Alemania y que vas a estar un par de meses más. ¿Vos creés que en estos 3 meses vas a crear una sensibilidad como para poder presentar un performance, por ejemplo, sobre Alemania o sobre tu periodo en Alemania y sobre la injusticia social, la violencia y todos los temas que son importantes para vos? Ese es el reto, aunque es un periodo de tiempo muy corto, estoy acostumbrada a trabajar con esa presión y yo previamente ya había hecho un trabajo en Alemania con la Haus der Kultur in der Welt hace unos 2 o 3 años y logré hacer una conexión muy interesante. Yo quería hablar sobre los saqueos del primer mundo hacia el tercer mundo, así que para esa ocasión tomo la imagen que yo sabía que iba a ser muy fácil interpretada por los alemanes, que era la imagen de los alemanes extrayendo el oro de los judíos, y hago una obra que se llama Looting. Fue un proceso muy largo, lo hago en Guatemala durante un año. Un dentista agujerea todos mis dientes, yo tenía la boca virgen. En Guatemala se me colocan 8 incrustaciones de oro puro guatemalteco de manera permanente. Al año siguiente, cuando ya tengo el proceso terminado en Guatemala, viajo a Berlín y hacemos el performance en Berlín frente al público, y básicamente el performance fue ese: un dentista en alemán extrae frente al público todo el oro de mis dientes con un taladro real y se quedan expuestos estas pequeñas esculturas de oro. ¿Por qué? Porque estoy hablando, era una imagen reconocida por los alemanes, pero estoy hablando de un problema actual. El saqueo de las grandes potencias hacia nuestros países sigue existiendo. ¿Cómo fue la acogida de este performance, por ejemplo, en Alemania? Pues habían cosas detalles muy simples, como por ejemplo la obra fue muy intensa y la gente, eran 8 molares, así que la gente a mitad del performance decía, es suficiente, enough. Pero para mí no era suficiente. Yo iba a culminar el performance porque era un proyecto en el cual yo en verdad me había embarcado, y al final básicamente lo que quería era que hubiera empatía hacia el discurso, que hubiera un debate abierto, y sí hubo un debate. ¿No hay un límite en tu performance? Pues el límite son mis ideas, son mis proyectos, ¿me entiendes? Lo que hay que entender en el performance es, por ejemplo, esta obra, cuando te la cuento puede parecer muy dura, sí, pero es más duro lo que hay detrás de esta obra. Es una obra, ¿me entiendes?, con toda la preproducción y con toda la postproducción. O sea, no estoy en riesgo al hacer ese trabajo, ¿me entiendes? Es lo que me interesa, es generar en verdad una empatía. La situación, ¿me entendés?, de saqueos del primer mundo hacia el tercer mundo son tremendas. O sea, las situaciones que vive Guatemala, la cantidad de mineras que están, ¿me entendés?, haciéndole daño al país. ¿Y por qué nunca se habla de eso? Vamos a hablar del trabajo que está tratando de hacer Guatemala en cuanto a su pasado. Se abrió hace muy poco tiempo una casa de la memoria llamada Callitulum. No sé si lo estoy pronunciando bien. Creo que vos estabas acá en Alemania. Estaba acá. Estabas acá en Alemania. Mira, hay cosas que se están moviendo en Guatemala. Queremos mostrar el reportaje sobre arte, centro de memoria, un centro para la juventud donde buscar información de lo que había sucedido durante la guerra civil, durante la época del genocidio, durante esos 33 años de guerra civil, y después continuamos hablando sobre la situación en estos momentos también en Guatemala, que quiero creer que está mejorando. ¿Quiero creer que está mejorando o no? Decime. No está mejorando. Quedémonos, si veamos. En un espacio con 11 ambientes, el Museo Callitulam recrea con afiches y artesanías la historia de Guatemala. Según la ONU, hay unas 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos en aquel país. Una pared muestra los nombres de miles de guatemaltecos desaparecidos durante la Guerra Civil entre 1960 y 1996. El museo fue creado por la institución no gubernamental Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos. Lo más importante de la Casa de la Memoria es precisamente eso, es la memoria, es hacer una reivindicación a las luchas sociales de este país. En otra sala se muestra la historia de la cultura del Imperio Maya y sus conocimientos en matemáticas y astronomía. El espacio siguiente hace referencia a la llegada de los españoles y de cómo utilizaron la violencia para controlar a la población. El Museo Callitulam, que significa en la lengua maya quiché para no olvidar, es una casa de la memoria que, además de recordar, invita especialmente a los jóvenes a reflexionar sobre la historia de Guatemala y su lucha por la paz.
¿Esto no es un buen comienzo, por ejemplo, Regina? Es que tendrías que estar en el país para en verdad sentir en tu piel lo que es vivir en Guatemala y lo que es la realidad de Guatemala. Bueno, no quiero ser tan negativa y decir que las cosas no han cambiado. Por supuesto que han cambiado. En el sentido de que si las cosas no hubieran cambiado, ni siquiera hubiera podido suceder el juicio. Si las cosas no hubieran cambiado, jamás Claudia Paz y Paz, que es la fiscal que yo te he mencionado, hubiera llegado jamás al poder. Si las cosas jamás hubieran cambiado, ni siquiera un poco, las víctimas no hubieran podido llegar a dar su testimonio y darle su testimonio al dictador, al criminal, al asesino, al genocida, frente a sus ojos. Así que bueno, yo a veces puedo ser muy negativa, ¿me entiendes? Porque soy muy realista, creo que la palabra no es negativa, soy muy realista, pero mantengo siempre esta utopía dentro de mi corazón. Sí, bueno, hay que decir que sí, hay que seguir soñando, porque por eso trabajamos, por eso seguimos vivos, pero la situación es muy difícil. O sea, está este museo que lo hace CalDH. CalDH ha sido la institución que ha estado detrás, apoyando a las víctimas, que hizo posible en parte el juicio. Pero esos esfuerzos son mínimos. Es un comienzo. Nosotros lo tuvimos también en Argentina, lo ha tenido también Alemania después cuando de la sucedió el juicio. O sea, era la mayor evidencia de que el país está en pausa, está detenido en el pasado. La mayoría de población guatemalteca, la mayoría, niega el genocidio. No solo lo niega, sino apoya de manera violenta la verdad oficializada por el Estado y por la oligarquía. O sea, todos están involucrados. O sea, a nadie le importa decir o le interesa decir de que sí hubo un genocidio. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. Hay una explotación grandísima con la población indígena. ¿Lo de ustedes es un genocidio? ¿Qué fue? ¿Un genocidio sin lobby? ¿Un genocidio sin apoyo? ¿Un genocidio sin...? Lo de nosotros fue una intervención estadounidense que duró muchos años, a lo cual se le llamó una guerra civil, pero fue una guerra, una intervención gringa, ¿me entendés? Con los mismos principios que se intervino en Argentina y los otros lugares en Latinoamérica, con la diferencia que en Guatemala la oligarquía estuvo muy involucrada y las tierras, ¿me entendés?, se pelearon. O sea, 200.000 eran muertos. 200.000 muertos, X cantidad de desaparecidos, y todas las tierras que fueron quitadas no fueron devueltas. Preguntémonos dónde están en esas tierras en estos momentos. La mayoría son tierras que pasaron a manos de minerías o que pasaron a manos de Expa, que fueron los, ¿verdad?, como dividieran las comunidades para que se enfrentaran entre ellos mismos. Y bueno, tú saqueas esta comunidad, los asesinas a todos y de primero te dejamos la tierra. O sea, fue una guerra muy perversa. A mí me resulta un poco difícil de entender que no haya pasado algo en la sociedad internamente después de que se haya condenado al general Ríos No solo Montt. no pasó nada, sino lo trágico fue, se gana el juicio y el país está de duelo. El país está en duelo porque se le gana el juicio. A los 2 días, el CACIF, que es la Cámara del Agro Industrial guatemalteco, la oligarquía guatemalteca, saca un comunicado diciendo: negamos el genocidio, los guatemaltecos no somos genocidas. ¿Por qué? Porque les interesaba. Cuando se da el veredicto, se ordena seguir con la investigación y claro que les iba a afectar. Así que de una u otra forma había que impedir que esa investigación siguiera adelante. Así que bueno, volvemos a una pregunta que tú me hacías. ¿Hay medios independientes de comunicación en Guatemala? Sí, vivimos en una época de democracia, pero los medios responden a los intereses de la oligarquía. Así que la información que sacan los medios... ¿Vos venís de una familia oligarca? No, por supuesto que no. ¿Tu papá vengo de una familia de clase media-baja. Mi papá es un juez que ha sido siempre pobre, así que eso te denota que ha sido un juez ético. No, es una pregunta que... ¿Vos sabías todo lo que estaba sucediendo, por ejemplo, durante tu juventud? Esa era mi pregunta. Esa es la respuesta más triste que tengo que dar y lo que nos sucedió a la mayoría. Yo me vengo a enterar de lo que sucedía en mi país cuando yo tengo 17, 18 años. ¿Cómo fue? Leyendo información, que había libros que había en mi casa, ¿verdad? Y fue un golpe muy duro. Por ejemplo, con tu familia, con tu papá o con tu mamá. Yo lo conozco de Argentina, que hay muchísimas familias divididas. No se hablaba de eso. Eso era también algo lo sumamente peligroso. Las dictaduras. ¿Irías, por ejemplo, a un centro de la memoria con tu familia como el que estábamos viendo? ¿Iría a un centro de la memoria con mi padre? Sí iría, por supuesto que iría, y estoy segura que él me apoyaría. Y durante todos los días que yo estuve acudiendo al juicio, él me apoyó con que fuera. Siempre tenía ese miedo. No hay un miedo interno. Claro, él tenía el miedo interno, ¿me entendés?, por pertenecer a una generación anterior, ¿verdad? Ellos todavía tienen este miedo de, te puede pasar algo, no hagas, no digas, que es un miedo que yo ya no tengo. ¿Me entiendes? Yo sé que a mí no me puede pasar algo por decir o por hacer. Como artista, con estos performances, si yo digo que son desgarradores, violentos, que te ponen los nervios de punta, ¿son piropos lo que te estoy diciendo o no?
Pues, ¿Qué te gustaría que te dijeran sobre tus performances? pues a mí lo que me interesa que me digan de mi trabajo es que genera un puente, que genera empatía, que genera reflexión y que sirven para abrir un diálogo, para abrir un debate. Está bien, o sea que vos ves tu trabajo como una forma política de mostrar lo que está pasando o lo que pasó en Guatemala. No me interesa mostrar solo lo que ha pasado en Guatemala, ¿me entiendes? Es lo que te decía en un principio. Esa etiqueta me la quisiera quitar. Yo tengo intolerancia hacia la injusticia, tengo muy clara tengo principios políticos muy claros, supongo que por ser guatemalteca, pero mi trabajo como artista es hacer ver que las injusticias no ocurren solo en mi país. O sea, yo tengo una sensibilidad muy abierta porque vengo de un país que me la abrió, pero no por eso soy ciega y te voy a decir que en el resto del mundo es una maravilla. O sea, tengo la capacidad para encontrar, ¿me entendés?, el defecto en mi país como en el primer mundo también. Para un europeo nórdico, vos serías una indígena. Para Guatemala, ¿qué sos? Una mestiza. O sea, obviamente tengo toda la fisonomía de una mujer maya, tengo los ojos ojivados, tengo el perfil maya, pero vengo de una familia que lo ha negado. ¿Tu papá qué cree que sos o que eras? Mi familia, por ejemplo, para mi papá es un piropo el decirme mi italianita. Cuando él quiere decirme que soy bonita, utiliza una palabra que me aleja por completo de la comunidad o de mi herencia maya. ¿Cómo llevas Y el no tema? se llaman racistas, ¿me entiendes? O sea, ellos no se reconocen a sí mismos como racistas. Está demasiado metido, hasta lo llevamos en el tuétano, el ¿Cómo racismo. llevas el tema de que acá mucha gente en Europa y más en Alemania, el alemán se interesa realmente en profundidad de los orígenes de la gente, les encanta la antropología, te preguntan de dónde sos, quién sos, de qué origen sos, o sea, hay una reflexión también interna hacia dónde venís, aparte de... Sí, se pregunta generalmente y yo soy siempre muy honesta y te doy siempre la misma respuesta, que evidentemente tengo sangre maya, pero porque se reconoce mi fisionomía, pero no arrastro una cultura maya, es decir, no sé ningún idioma maya, no tengo ni respeto ninguna cosmovisión maya y crecí dentro de una ladina y fui criada dentro de una familia mestiza, es decir, con costumbres y idioma español y visión de Occidente. Venís de una posguerra donde se han matado muchísimos artistas también en Guatemala. Me imagino que debe haber sido como un cese histórico, ¿no? En un libro que quedó casi vacío después de 30 años de guerra civil. ¿Se entiende tu arte, Regina? Pues con los años creo que poco a poco he ido ganando el respeto y porque no soy la única que trabaja en Guatemala. Somos un pequeño grupo de artistas, pero somos muy proactivos, por así decirlo. Sí tuvimos ese gran problema que cuando empezamos a trabajar en el 96, 97, 98, después de la firma de la paz, pues obviamente se los tildaba de locos, de irreverentes, gente que quería llamar la atención a toda costa. Y había que entender... Hasta que empezaste a ganar premios internacionales y viajar por todas partes del mundo, porque es realmente, no hay lugar casi donde no hayas ido con tus performances, sí, Regina. Aún no se entiende, ¿me entendés perfectamente qué es lo que hacemos? Pero hay que entender este agujero que tú decías, ¿no? Es, después de 36 años de guerra, imagínate todos los intelectuales y pensadores que se asesinaron durante los 60s y 70s, que fue lo mismo que sucedió en Argentina. O sea, el primer foco de violencia fue contra los pensadores, contra la persona que podía hacer o levantar, hacer que las masas pensantes se dieran cuenta de la situación de injusticia en el país. Así que después de haber arrasado con todos esos pensadores, tenemos años y años de agujeros. Regina, si vos vas a volver a Guatemala, ¿no? Después de toda esta fase, de estos meses que has vivido aquí en Alemania, ¿venís con una nueva reflexión, con algo, por ejemplo, que hayas aprendido aquí en Alemania, con algo positivo, con un enriquecimiento? Pues obviamente lo que a mí me sigue pareciendo muy interesante, que es el tema que yo quiero seguir trabajando, es la diferencia entre un pueblo que reconoce su historia, que reconoce su pasado, que no se avergüenza de ella, sino se reconstruye a partir de ella. Y creo que ese es el tema que a mí más me interesa, ¿no? Es como esta cosa que yo quisiera rescatar de mi propio país. O sea, es posible que mi país cambie, seguramente que sí es posible. Yo no estoy loca, ni quiero soñar por gusto. Creo que sí es posible un cambio en el país, pero va a ser posible en la medida que se reconozca la historia, que se reconozca el pasado, en la medida que el cacife y que la oligarquía... Pero dentro de la gente joven tiene que haber como un movimiento de reconocimiento, de querer investigar, debe haber una apertura mental dentro de lo que es la gente joven. Es que la gente joven no tenemos las puertas abiertas en el país. O sea, ¿me entendés? Por supuesto que los que queremos investigar y los que queremos saber la historia y la verdad la sabemos de memoria. Pero ¿cómo haces para trabajar si te tomas con esas cortinas durísimas que son la oligarquía? O sea, las escuelas no te enseñan esa información. Y no solo te la enseñan, te la niegan. Los periódicos te niegan la información. O sea, el presidente Otto Pérez Molina, que es un militar, salió en un periódico diciendo en Guatemala no hubo genocidio en los días que sucedía el juicio. O sea,
tú te das cuenta, o sea, en el momento más importante del país, cuando se está sucediendo el juicio, paralelamente sale la oligarquía, que es los que más poder tienen en los medios de comunicación, y sale el presidente diciéndote que no hubo. ¿Qué información tiene la gente? ¿Cómo los confundes? O sea, ¿cómo construir un país sobre esa base de la mentira? Te quiero mostrar unas fotos que nos has traído. ¿Qué es esto, Regina? ¿Qué es esta bandera en este edificio? Esa es una bandera que yo coloco en Guatemala desde el año 2000 y es una bandera que los colores deberían de ser azul, blanco y azul, y la coloco todos los meses de septiembre en el país. Es una bandera de duelo. Y la coloco en cualquier espacio ¿verdad? Este era un edificio donde una amiga tenía el estudio. Duelo por el genocidio, por las muertes, por el duelo por la violencia de género, duelo por la injusticia social, duelo por la gente que se mata en las calles, no sé, ¿de qué duelo me estás hablando ahora? Yo tengo un duelo eterno. Imagínate que los guatemaltecos tenemos el duelo por todas las pérdidas de la guerra, pero ahora hay más muertes que en los años de la guerra. Es que vivimos una situación extrema. O sea, son 17, 16 asesinatos al día. ¿Por qué septiembre? Porque septiembre es el mes de la independencia en el país. O sea, ¿cuál es la independencia? Déjalo ahí. Quiero hablar de esto. A ver, espera. La próxima foto que te quería mostrar. ¿Qué es esto, Regina? Estamos en un grupo de mujeres que bordábamos pañuelos. Creo que fue un movimiento que surge en México, que luego se pasa a Guatemala. Y entonces un grupo de mujeres de manera voluntaria nos juntamos todos los domingos a abordar el nombre de una mujer que ha sido asesinada y contamos su historia. Por ejemplo, en primera persona, yo, Alicia, fui asesinada por 2 balazos en la calle y mi cuerpo fue encontrado en tal y tal dirección. Y entonces simplemente lo que hacemos es hacer estos bordados, estos pañuelos y luego se exponen. ¿Verdad? No es un proyecto de arte, es un proyecto más de activismo. ¿Tu hija crecerá en Guatemala? Pues imagínate, con la experiencia que me acaba de pasar ahora en Alemania, ¿no? Para mí fue muy duro porque generalmente yo voy y vengo, vivo, porque del exterior... Contale a nuestros televidentes que trabajas en Guatemala, pero viajas por todas partes. Trabajo en una galería en el exterior y obviamente siempre he tenido el sueño de poder estar fuera de mi país como artista, porque eso no solo te abre perspectivas, y también he tenido el sueño de poder salir un día con mi hija, ¿no? Toda madre quiere lo mejor para su hija. Pero bueno, quiero mostrar esta foto mientras que estás hablando, porque estas son las primeras fotos aquí en Berlín. Recibo esta invitación, que ni siquiera pido yo el premio, me dan esta residencia por 1 año, y luego me topo con la real y dura y tristísima historia de que no me dan la visa. En el consulado guatemalteco me dicen que el problema es la niña, que si yo no tengo a mi niña, ellos me dan la visa, pero que yo no me puedo venir al país por 1 año, así que tengo que dejar. Ellos consideran que es más seguro que la niña se quede sola en el país. Con el papá. Por supuesto que yo no lo acepto, o sea, ¿qué madre va a dejar a su hija sola? Pero me topo con estas cuestiones como incongruentes, ¿no? Es, por un lado, Alemania queriendo abrir oportunidades y dar oportunidades al tercer mundo, y por otro lado, topándote con la realidad migratoria que te deja claro, a mí no me importa que seas conocida, a mí no me importa que alguien te quiera dar una oportunidad, tú no pasas, no te damos la visa porque tenemos miedo de que te quedes de mojada en Alemania. Así que básicamente se me cierran las puertas. Fue muy triste para mí, porque pues no tengo oportunidad de poder sacar a mi hija entonces del país. Cuando vengo a Alemania, ella me dice un día, que fue como una anécdota pues muy triste, ¿no? La niña me dice, mami, me encanta este país, me encanta la nieve, sus observaciones, ¿no? De niña. Sí, ¿qué dice ella? Pues le encantaba la nieve y estas cuestiones, ¿no? Como que la comida, pero hace pocos días me dice, mami, me encanta porque acá no se ven muertos en la calle. Entonces yo me doy cuenta que a sus 6 años es muy difícil ella ha normalizado la violencia. O sea, hasta ahora visualizar estas muertes en las calles de Guatemala, te lo digo en serio, para no solo para mí, para muchos televidentes. Que me doy cuenta, o sea, para mi hija de 6 años, en este momento se da cuenta que no es normal. O sea, para ella ha crecido 6 años pensando que es normal la violencia, que es normal el ladrón, que es normal el estrés, que es normal que yo esté viendo a todos lados. Y estando acá, ella me dice, mami, es que me gusta acá porque acá no hay muertos en la calle. O sea, acá se da cuenta, hay más opciones. Pero para mí, como madre, es muy frustrante porque, o sea, sí, mi amor, es muy lindo, pero igual te tengo que llevar de vuelta a casa, que sí, ¿no? sos guatemalteca. O sea, el corazón. Bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? A mí la palabra utopía me encanta porque es lo que me mantiene viva. ¿Cómo es la experiencia de ella, por ejemplo, acá en la escuela alemana? Bueno, ella está feliz. Yo creo que perdón que te interrumpa, a través de los niños uno aprende muchísimo. Lo mostrabas también en el reportaje cuando mostrás las cosas, el arte que ella hace, ¿no? Bueno,
Ella en Guatemala igual va a un colegio, estamos en un pueblo y va a un colegio alternativo, pero sí, él ha sido una experiencia muy bonita. Por ejemplo, algo que tú no ves en Guatemala, que no existe en Guatemala, es el respeto por el espacio público abierto. En Guatemala tú jamás estás, menos en la ciudad, en el espacio público. Llevar a tu hija a un parque es peligroso, en los parques hay balazos, en los parques hay mareros, en los parques hay de todo. Entonces tú nunca llevas a tu hija a un parque. O sea, la forma de divertir a tu hijo es llevártela a un centro comercial. O sea, es una forma de vida completamente distinta. Entonces ella, acá le parece eso, ¿me entendés? Lo increíble que en cada esquina haya un parque, ¿no? Es como... Y imagínate, su vida gira alrededor de la escuela, que es una escuela turco-alemana, que a mí me encanta, que le hablan solo alemán, pero que me la recibieron con los brazos abiertos y a mí me encantó eso. Y... ¿Nos podemos quedar con este mensaje positivo? Claro que sí. ¿Me querés dejar otro mensaje positivo para no...? Tenés un país maravilloso, ¿eh? Tenés un país maravilloso que tuve el placer de visitar. Mi país es maravilloso y la sensibilidad de los guatemaltecos es igual. Yo siempre digo que el espíritu estoico de los guatemaltecos es lo que me hace amar mi país. Regina José Galindo, te agradezco muchísimo que hayas venido aquí a Alemania con acento. Muchísimas gracias por hablar tan claro y tan frontal. Gracias. Y gracias por tomarte tu tiempo y que sigan los éxitos en todos los performances que haces, que sigas viajando por todas partes del mundo y que sigas ganando premios. Bien merecido lo tenés. Gracias a ustedes. Escríbanos qué opinan de lo que escucharon. ¿Conocemos estas historias de nuestros pueblos latinoamericanos? @acento@dw.de. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y escríbanos. Gracias. Tomemos agua.